Bien, estamos reunidos acá. Hoy es el último sábado del año ya. El último sábado del año 2011, viene fin de año, y nos preparamos para enfrentar el 2012 con muchas noticias que seguramente van a ser extraordinarias, ¿sí? Sobre todo nosotros como hijos de Dios tenemos que prepararnos porque vamos a tener muchos desafíos en este 2012 y vamos a tener muchos obstáculos que vencer y quizás muchos chascos que afrontar. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para los desafíos de este año que comienza, el 2012. Hoy nos toca ver la clase número 23, que se llama El tiempo de angustia previo, las catástrofes. Clase número 23, el tiempo de angustia previo, las catástrofes. Pero antes de comenzar, hermanos, y como es de costumbre, vamos a hacer una oración. Por falta de espacio, ahí nomás donde estamos, inclinamos nuestros rostros para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos acá para poder estudiar tu palabra. Realmente es un privilegio poder reunirnos al comenzar este día sábado a fin de estudiar y aprender un poco más de ti. Gracias por darnos tus doctrinas y tus profecías. Realmente es un privilegio poder conocer el mapa profético. Te pedimos por favor que te quedes con nosotros y que bendigas a los miles de hermanos que en todas partes del mundo están escuchando estas clases bíblicas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y pidiéndote que nos limpie de todo pecado y de toda ofensa. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, nosotros tenemos que entender bien el mapa cronológico profético de lo que tiene que ver con las profecías bíblicas. Entonces yo les quiero decir, hermanos, que hay gente que no está entendiendo bien todo lo que tiene que ver con la cronología profética y eso es lo que me preocupa. Por eso es que en la clase de hoy, la clase número 23, continuamos viendo lo que tiene que ver con el tiempo de angustia previo. Y yo les he dejado bien en claro la clase pasada cómo venía la mano con el tiempo de angustia previo y cómo comenzaba. Si ustedes recuerdan, se van a dar cuenta cómo era que comenzaba. Yo creo que tengo acá, muy bien. Entonces vamos a hacer un repaso. Hay gente que no entiende lo que es el tiempo de angustia previo, por lo tanto yo trazo la línea de la historia. Y nosotros tenemos acá el fin del tiempo de gracia, ya lo conocemos. Pero tenemos desde acá hasta el fin del tiempo de gracia, tenemos lo que se llama el TAP, o tiempo de angustia previo. Y después ya viene el tiempo de angustia propiamente dicho, que es el tiempo de angustia de las 7 plagas. ¿Se va entendiendo? Eso es importante que lo entiendan porque hoy vamos a repasar algo que no se está entendiendo y yo quiero hacer hincapié ahora para que estén bien afirmados en lo que es la cronología profética. Pero comienza acá el tiempo de angustia previo y termina acá cuando comienza el fin del tiempo de gracia. Pero yo había dicho que el tiempo de angustia previo, hermanos, engloba un montón de cosas que hoy en día se pasan por alto y que esas cosas las habíamos nombrado en la clase pasada. Eran un montón, ¿se acuerdan? Yo ya no las puedo nombrar porque son un montón de cosas. Pero si bien es cierto, son un montón de cosas, yo ahora quiero hacer hincapié solamente en 4. Vamos mencionando 4 que sabemos por excelencia que dan comienzo al tiempo de angustia previo. No sé si me explico. ¿Cuáles habíamos dicho que eran? La ira de las naciones, que ya hemos visto ayer, eso. ¿Cuál es otra cosa? Las catástrofes, que vamos a ver ahora. ¿Cuál es la tercera? La ley dominical. ¿Y cuál es la cuarta? La asombrosa obra de Satanás. La lluvia tardía ya conocemos, porque nosotros ya habíamos dejado bien en claro que la lluvia tardía viene después de la ley dominical, ¿o no? Sí. La lluvia tardía viene después de la ley dominical, pero estas 4 cosas nos dan a entender que ya estamos en el tiempo de angustia previo o que ya ha comenzado. La ira de las naciones, las catástrofes, la ley dominical y la asombrosa obra de Satanás. Ahora noten,
Estas dos, la ley dominical y la asombrosa obra de Satanás, es lo que le antecede ya a lo que nosotros le llamamos la lluvia tardía. Y aquí estaría la predicación mundial del Evangelio. Es importante que nosotros, hermanos, entendamos esto porque no se entiende el tiempo de angustia previo, y a pesar de que uno se cansa de mencionarlo, no lo logran captar ni logran tener discernimiento para poder poner en la línea profética los acontecimientos bien definidos. Ira de las naciones, catástrofes, ley dominical y la asombrosa obra de Satanás. Hoy vamos a detenernos un poquito en las catástrofes, que nosotros podemos ver que una catástrofe muy importante, hermanos, del año 2000, ustedes se acuerdan cuando fue el tsunami de Indonesia y de todas esas partes de esas tierras de Asia, que ha sido realmente tremendo y que realmente nos ha asombrado al mundo, con más de 250.000 personas muertas, o sea, 250.000 de personas muertas en un solo día. Bueno, esos son acontecimientos que la gente ya, ¿para qué vamos a hablar? De ahí en más ya han venido un montón de tsunamis, están viniendo tsunamis grandes y pequeños cada vez que hay un movimiento de tierra, y palman las islas y palman todas las costas del mundo. Todas las islas y todas las costas del mundo palman con los tsunamis. Palman con los tsunamis, sufren por causa de los tsunamis. Sin embargo, hermanos, hay gente que no entiende bien la cronología profética, y lo que yo quería hacer hoy es detenerme un poco en el tema de las catástrofes. Y es por eso que la hermana Huay aconseja, hermanos, que nosotros tenemos que ir dejando las ciudades a medida que podamos. Es doctrina adventista que nosotros podamos ir dejando las ciudades a medida que podamos. La hermana Huay ha aconsejado que los adventistas debieran ir al campo, debieran irse a zonas rurales, debieran irse al campo para evitar las catástrofes que vendrán sobre la tierra. Algo que acá en Tucumán, por ejemplo, se le hace mucha guerra porque hay gente con poco discernimiento espiritual y que no saben la maldad que hay en las ciudades. Creen que saben, pero yo me doy cuenta que no saben nada. Creen que saben. Ellos creen que hay maldad porque viene un ladrón y te roba y te mata. Eso no es saber lo que es la maldad, hermanos. Tú te das cuenta que la maldad está asolando las ciudades cuando ya es tarde, cuando tu hijo se ha vuelto fornicario, cuando tus hijos se apartaron de la iglesia, cuando tus hijos se pusieron de novio en yugo desigual, cuando tus hijos se casaron en yugo desigual, cuando tu hijo se volvió homosexual. En una palabra, ya se dan cuenta que la maldad de las ciudades es grande cuando ya es tarde. Cuando ya es tarde y ya no los puedes recuperar a tus hijos y a tu familia. O cuando viene un ladrón y te mata a tu hijo o tu pariente por robarle algo. Ya es tarde para reconocer que hay maldad en las ciudades. Pero los adventistas que realmente pueden, debieran hacer todo lo factible y lo posible por trasladarse de la ciudad al campo, de la ciudad a las zonas rurales, de las zonas rurales a las zonas más apartadas a medida que va pasando el tiempo. Ustedes saben que la hermana Huay dice que la ley dominical es la señal para que los adventistas abandonen las ciudades. Porque el que se vaya quedando en las ciudades completamente con casa y todo, le será muy peligroso el poder afrontar las situaciones en las ciudades. Sin embargo, hay gente que no sabe del peligro de las ciudades. Cree que sabe, porque le han robado al hijito o porque le han robado la billetera. Creen que saben que hay maldad en las ciudades, pero no saben nada, hermanos. Maldad en las ciudades es hablar en sentido muy profundo de todo lo que implica. No es cuando te roban en la calle o cuando te han metido un tiro solamente. Lo peor de todo es cuando comienzas a perder tus familias en forma paulatina y ya es tarde para darte cuenta de eso. Pero ustedes van a ver que primero viene la ira de las naciones y seguidamente le vienen las catástrofes. Seguidamente a la ira de las naciones le vienen sí o sí las catástrofes. Y para muchos que no quieren creer en lo que yo predico, yo te lo voy a mostrar bíblicamente, cómo después de la ira de las naciones le continúan las catástrofes.
y ya se tornan simultáneas y paralelas y van avanzando juntas. Te voy a mostrar cómo, hermanos, la ira de las naciones, o a la ira de las naciones le continúan las catástrofes. Vamos a repasar, hermanos, Mateo 24, 6 al 8. En Mateo capítulo 24, y vamos a ver cómo está bien especificado en la Biblia. No sé si pueden cerrar la puerta, por favor, así no nos interrumpe el ruido de... Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8. En Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8 dice lo siguiente, y tratemos de concentrarnos porque esto es algo muy grave lo que yo voy a mostrar, y muestro cómo a la ira de las naciones le siguen las catástrofes. Versículos 6 al 8. Noten primeramente la ira de las naciones, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca. Es necesario que todo esto acontezca. Mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, pero todavía no es el fin, entiendan. Y no es el fin porque es el tiempo de angustia previo. Y noten, después de que dice, en la primera parte del versículo 7, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, ahora le continúa otro acontecimiento. ¿Y qué son? Las catástrofes. Presten atención. Y habrá pestilencias, todo tipo de pestilencias, todo tipo de hambres y todo tipo de terremotos por los lugares. Y todas estas cosas no son el fin, entiendan, no son el fin. Es recién el comienzo. ¿El comienzo de qué? El comienzo del tiempo de angustia previo. Cuando dice que es el principio de dolores, es el principio del tiempo de angustia previo. Pero quedó probado por la Biblia que a la ira de las naciones le siguen las catástrofes. Pues sigamos comprobando. Vamos a Marcos capítulo 13, versículos 7 y 8. En Marcos capítulo 13, versículos 7 y 8, y por favor traten de anotar todo el fundamento bíblico que vamos a dar, porque es importante que nuestros hermanos que nos siguen en todas partes del mundo puedan tomar nota de todos los versículos y entender cómo cuidadosamente se da el orden de las cosas. Se va dando el orden continuo de las cosas de una manera exacta. De una manera exacta se da el orden continuo de las cosas. Marcos capítulo 13, versículos 7 y 8. Rapidito. Marcos capítulo 13, versículos 7 y 8. Mas cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque conviene hacerse así, mas aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y ahora noten. Y habrá terremotos ¿en cuántos lugares? En muchos lugares. Pero se dan cuenta cómo a la ira de las naciones le siguen las catástrofes, y te da un detalle, que los terremotos no van a ser en un solo lugar específico, sino en muchos lugares. Hermano, esto no es juego, no es juego. La gente cree que es juego quedarse en las ciudades. Y yo me canso de hablar con gente que sufre porque el hijo se le volvió homosexual, porque el hijo se puso de novio en yugo desigual, porque la hija anda fornicando, porque el hijo anda fornicando, porque el hijo se le enfrió, porque el hijo se le apartó de la iglesia y no puede volver, por la droga, porque se volvió a las drogas, porque se volvió al alcoholismo, porque se volvió a la homosexualidad, porque se casó en yugo desigual y ahora su vida es un infierno. ¿Y dónde pasa eso, hermanos? En la ciudad. Porque si se hubieran trasladado a zonas más rurales, no abundaría tanto la tentación de la seducción, y sobre todo para gente que tiene conciencia débil y fe débil. Están los cristianos de conciencia fuerte y fe fuerte, y están los cristianos de conciencia débil y fe débil. Sin embargo, para los dos tipos de cristianos, la tentación es tentación en la ciudad.
Pero yo te estoy mostrando con un poderoso fundamento bíblico cómo a la ira de las naciones le siguen las catástrofes, y aquí te da un detalle y te dice que esto no es juego. Lo que te está diciendo, hermanos, es que esto no es juego y que esto va a ir aumentando de tal magnitud que en muchos lugares habrá terremotos. Y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres, y noten, mi versión antigua dice, y alborotos. Alborotos sociales, que un atentado terrorista, que una manifestaciones, actos terroristas, reclamos ante el gobierno, huelgas, peleas, todo tipo de alborotos. ¿A dónde? En las ciudades. Todo esto a lo cual se está refiriendo acá, hermanos, se está refiriendo en las ciudades. Ciudades llenas de alborotos. Ciudades llenas de alborotos. Principios de dolores serán estos. Y Cristo dice, hermanos, Cristo está predicando acá y le dice, ¿ustedes me están entendiendo lo que yo les estoy enseñando? Dice Cristo Jesús. Entiendan, principio de dolores serán estos. Aquí hay mucha gente que se burla de la ida al campo. Hermanos, yo no soy fanático de la ida al campo, no quiero que se entienda. No me interesa ser fanático, ni me interesa obligar a nadie a que vaya al campo. Es más, ni siquiera me interesa convencer yo a alguien. Que cada uno se convenza por obra del Espíritu de Dios. Pero aquí todos los que se han burlado del sistema ProSalud están enfermos, los que se han burlado de la ida al campo ahora están pagando las consecuencias acá en la ciudad. En sus propias vidas y en su familia se ve apostasía y disolución, fornicación, adulterio, mundanalidad. Hermanos, yo he visto hasta casos de violación por haberse casado en yugo desigual o noviazgo en yugo desigual aquí en la ciudad, dentro del seno de la iglesia adventista. Y punto, termino ahí, no hablo más. Pero ¿a qué quiero llegar, hermanos? Yo he visto todo tipo de cosas. A mí me han llamado para que hable con adventistas que estaban en la droga, hermanos. Esclavos de la droga. ¿Por qué? Porque acá en la ciudad están las tentaciones, no en el campo. Todos los que se están burlando de la ida al campo, hermanos, están pagando en sus propias familias el precio de la frialdad, la tibieza, la mundanalidad, la apostasía, el pecado. Sin embargo, yo creo que todo adventista que pudiera debiera irse alejando de a poquito de las ciudades, porque va a perder todo. Yo te saco el ejemplo de Lot. Lot fue perdiendo todo, hermanos. Terminó dando lástima. Lot fue un cristiano que triunfó, pero dando lástima. Hay héroes de la fe en la Biblia, como Lot y Sansón. Pero qué triste es que vencieron arañando y dando lástima. Hermanos, lo importante es vencer, pero qué triste es dar lástima y que todo el mundo te vea que das lástima. Entonces nosotros debiéramos, hermanos, valorar los consejos del espíritu de profecía con respecto al sistema ProSalud, la ida al campo y qué sé yo, cuántas otras cosas más que dice el testimonio de Jesucristo. Porque hay que tener en cuenta, hermanos, que lo que dice la hermana White no es el testimonio de una viejita, como generalmente se sostiene, sino el testimonio de Jesucristo. Y a pesar de que la Biblia le llama el testimonio de Jesucristo, siguen creyendo que es el testimonio de una viejita. Siguen creyendo que es el testimonio de Elena de White, y no es de Elena de White, hermanos, es de Jesucristo. Punto, se terminó. Y el que quiera discutir, que se vaya de la iglesia. Yo siempre digo, si no te gusta lo que dice el espíritu de profecía, pues vete de la iglesia. ¿Qué te quedas adentro? Hermanos, yo por ahí veo hermanos que se burlan del sistema ProSalud y hasta se sacan fotos comiendo una parrillada. Si no te gusta lo que dice el espíritu de profecía, al menos no publiques tu necedad, porque son los principios que tiene la iglesia. Y al que no le guste, pues yo lo invito a que hable conmigo solo y en privado. Pero yo ya estoy cansado, hermanos, de ver gente que va en contra de los principios de la iglesia. Y he visto decenas, por no decir cientos de casos, y aclaro,
No es un caso. Son cientos de casos los cuales yo he visto, los cuales se practican ¿a dónde? Aquí en la ciudad. Porque la tentación ha logrado prevalecer sobre la razón. Pero todo el poderoso fundamento bíblico que yo te estoy dando te muestra que primeramente viene la ira de las naciones y seguidamente, hermanos, vienen las catástrofes. Te sigo mostrando. Lucas capítulo 21, versículo 9 al 11. En Lucas capítulo 21, versículo 9 al 11, dice lo siguiente. En Lucas capítulo 21, versículo 9 al 11, dice así: Empero, cuando oyereis de guerras y de sediciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero, ¿sí? Mas no luego será el fin, sino después. Entonces les dijo, se levantará gente contra gente y reino contra reino. ¿Y qué más? Y habrá grandes terremotos en varios lugares. Habrá grandes terremotos, y en varios lugares hambres y pestilencias. Y habrá espantos y grandes señales del cielo. El fenómeno ovni en el cielo, las apariciones de la Virgen en el cielo, las apariciones místicas en el cielo, hermanos, señales de la cruz en el cielo, aparición de ángeles en el cielo, aparición de símbolos religiosos en el cielo. No me importa si es por causa de Satanás o si es por causa del proyecto Blue Beam, no me interesa. Pero el tema es que aparecen en el cielo. A Cristo no te está diciendo que le importe si sea del diablo o de los hombres. El tema es que te muestra una señal en el cielo. Y se están cumpliendo ahora eso. Sea de Satanás o sea del proyecto Blue Beam, no me interesa. El tema es que se cumple lo que dice Lucas 21. Pero todo lo que yo te estoy mostrando muestra que primero viene la ira de las naciones y seguidito le sigue las catástrofes. Entonces, si seguidito le sigue las catástrofes, son todas las catástrofes que el mundo entero está viendo y que nosotros como adventistas le estamos cerrando nuestros ojitos y no hacemos nada con nuestras manitos. Cerramos nuestros ojitos y no hacemos nada con nuestras manitos. Todo el poderoso fundamento bíblico que te acabo de mostrar con los 3 evangelios te muestra lo que sigue lo uno a lo otro en el evangelio, en el sermón profético de Cristo. Ahora estamos en el tiempo de las catástrofes, habiendo comenzado ya la ira de las naciones y ahora ya son simultáneas. ¿Qué siguen paralelamente ahora? Tanto la ira de las naciones y se le ha sumado otra cosa, las catástrofes. Se le ha sumado ahora las catástrofes, ahora las dos. El mundo, todas las naciones están en ira y ahora se le suman las catástrofes. ¿Estamos mal o no estamos mal como planeta Tierra? Y los que debiéramos ser portaestandartes de la luz, hermanos, no estamos haciendo lo que debiéramos. Y Dios nos llama a predicar estas solemnes y grandes verdades. Yo te acabo de mostrar con Biblia qué cosita le sigue a la otra cosita, una a la otra. No hay manera de errar. Nadie puede decir, ay, yo no sé lo que constituye el tiempo de angustia previo, ya no me acuerdo, no sé cómo empieza. No puedes decir eso porque lo hemos estudiado y lo estudiamos hasta el hartazgo. Y yo tengo la facultad de repasar las cosas hasta el hartazgo para que ustedes queden afirmados en la fe y no venga el diablo a nublarte la mente. Porque el diablo quiere nublar la mente al que es inconstante en la fe. Por lo tanto, queridos hermanos, estamos llamados a aceptar lo que dice la profecía y el orden correcto de las cosas. Hay un orden correcto de las cosas en profecía. Y eso nos muestra a qué tiempo estamos llegando. Veamos, hermanos, por ejemplo, queridos hermanos, la corrupción de las ciudades. Job capítulo 24. Vamos al libro de Job, hermanos.
En Job capítulo 24, versículo 1 al 5 dice lo siguiente. Job capítulo 24, versículo 1 al 5 y versículo 12 al 25. Lo que yo estoy a punto de leer ahora, queridos hermanos, es lo que sucede en las ciudades, en una ciudad de cada punto geográfico del mundo, en cada ciudad de cada país del mundo y de cada provincia del mundo. Y Job lo escribe de manera inspirada para ver si los estudiantes del tiempo del fin iban a lograr discernir por qué él escribía esto. En el versículo 1 al 5, hermanos, dice así: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? Y esto está hablando acá de los paganos que viven en las ciudades, y también de algún cristiano que podría conocer a Dios, pero que no vive de acuerdo a su fe. Noten lo que pasa en las ciudades. Por favor, yo les pido que presten atención a lo que pasa en las ciudades. Dice así: traspasan los términos, roban los ganados y apaciéntanlos. Llévanse, se llevan el asno del huérfano, prenden el buey de la viuda, hacen apartar del camino a los menesterosos, y todos los pobres de la tierra se esconden. Versículo 5. He aquí como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. Noten, ¿se dan cuenta? He aquí como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es el mantenimiento de sus hijos. Pero ahora yo salto al versículo 12 al 25 y ustedes dirán: ¿por qué vos me has leído el versículo 1 al 5? ¿Qué tiene que ver el versículo 1 al 5? Bueno, vamos a colocarlo en su contexto. Entonces, hermanos, vamos al versículo 12 al 25 y dice lo siguiente: de la ciudad gimen los hombres. ¿Se entendió? ¿Qué pasa en una ciudad de cada punto geográfico del mundo? ¿Qué pasa en cada ciudad de cada nación del mundo? ¿Qué pasa en cada ciudad? En cada ciudad de cada nación del mundo, ¿qué pasa? Y aquí la Biblia te explica lo que sucede en las ciudades, en 1, 2, 3, todas las ciudades del mundo. Todas las ciudades del mundo. ¿Ustedes quieren saber qué pasa en cada ciudad del mundo? Te dice así: de la ciudad gimen los hombres y claman las almas de los heridos de muerte, mas Dios no puso estorbo. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, ¿qué pasa en las ciudades, hermanos? Job 24:12, para los que se han ido, retomamos la lectura. Dice que en la ciudad gimen los hombres. Y yo pregunto, ¿por qué será que gimen? ¿Por qué será que claman? Porque los roban, porque hay heridos de muerte. Pero noten algo interesante. ¿Por qué Dios no pone estorbo? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué hay tantos crímenes y Dios no hace nada? ¿Nunca han escuchado? ¿Por qué Dios no actúa? Bueno, ¿saben por qué? Porque Dios nunca ha querido que los seres humanos vivan apiñados en ciudades. Y nosotros diremos: bueno, pero yo no tengo para irme de la ciudad. Y bueno, tenemos que empezar a clamar por la bendición de Dios. Y si después de clamar Dios me dirá: no, yo quiero que tú te quedes en la ciudad y sufras por amor de mi nombre. Y a otro le dirá: bueno, yo quiero que tú te vayas al campo y vuelvas. Hay muchos que no van a poder salir de las ciudades porque no podrán. Y otros porque Dios quiere que queden y mueran acá. ¿Se va entendiendo? Hay quienes Dios quiere que se vayan al campo y desde el campo vengan a las ciudades y visitar las ciudades desde puestos de avanzada. Hay otros que no podrán salir porque nunca se prepararon e hicieron mal las cosas.
Y hay otros que no saldrán porque Dios dice, yo quiero que tú te quedes porque yo quiero que tú mueras en la ciudad. Hay otros que no se podrán ir de la ciudad porque dicen, no, yo quiero que tú quedes escondido en la ciudad. Hay otros que no podrán irse de la ciudad porque dicen, no, tú vas a quedar en un calabozo. A otro le dice, no, tú quedarás en una cárcel. Otro dice, tú quedarás escondido en una alcantarilla. A otro le dice, tú quedarás en un campo de concentración. Muchos quedarán en diferentes partes de las ciudades. Pero nosotros tenemos que orar para ver cuál va a ser la voluntad de Dios en nuestra vida. Lo que sí yo quiero que públicamente queden claro que yo no estoy de acuerdo con los fanáticos desequilibrados mentales que son de esos grupos que a toda costa dicen que tienes que irte al campo y no entienden la ciencia de la ida al campo. Yo no tengo nada que ver con esa gente y no me junto, ¿no? Con los grupos reformistas, los grupos disidentes, los grupos laicos, los hermanos locos, esos que andan, que su religión empieza y termina en el sistema pro salud y en la ida al campo, y yo no tengo absolutamente nada que ver con esa gente, no me interesa ni juntarme con ellos, ¿no? Quiero hacer la aclaración para que se sepa, ellos no entienden la ida al campo, en una palabra, no entienden nada. No entienden nada. Yo podría hablarle horas y horas de mis experiencias con los grupos disidentes y ver cómo viven vidas miserables y Dios no los bendice, ni les prospera, ni les da poder y son gente miserable por haberse apartado de Dios y apartado de su pueblo. Pero ellos, la religión de ellos empieza y termina en el sistema prosalud. Su religión empieza, nace y muere en la ida al campo. Y ahora le han sumado un nuevo juguete más, el antitrinitarismo, ese otro juguetito que tienen ellos. Yo no tengo nada que ver con esa gente, ni me interesa juntarme con ellos. Y de paso yo doy este mensaje mundial para que los hermanos tengan cuidado con los grupos disidentes y los grupos reformistas que atacan a la iglesia. No deben juntarse con esa gente. Esa gente odia a la iglesia adventista, y la odia en serio. Y te paso a explicar por qué la odia. Porque habiendo tenido malas experiencias dentro de la iglesia, no han sabido tener el temple cristiano para manejar la situación y saber cómo actuar en diferentes casos. Entonces no han aguantado la presión y se han ido y se han cruzado a la vereda del frente y desde el frente la atacan a la iglesia adventista. No han sabido soportar los problemas, fueron cobardes y se apartaron. El tema es saber tener la sabiduría, el equilibrio y ser lo suficientemente maleable para saber manejar los problemas de iglesia y no irse. ¿Se va entendiendo, hermanos? Pero esta gente se ha ido, se cruzó la vereda del frente y desde ahí ataca a la iglesia adventista. Y nosotros no creemos que la iglesia adventista sea Babilonia, ni queremos tener nada que ver con ningún hermano que ataque a la iglesia. Ahora noten, volviendo al tema de lo que pasa en la ciudad, dice, mas Dios no puso estorbo. ¿Por qué Dios no hace nada si hay tantos ladrones? Pues sigamos leyendo. Ellos son los que rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. Cuando Dios te da un consejo, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos, gimen los hombres de la ciudad? ¿Por qué claman los heridos de muerte? Porque son rebeldes a la luz, hermanos. Y si tú eres rebelde a la luz, te va a tocar el 8 en la ciudad. Nosotros no tenemos que ser rebeldes a la luz. Si yo no tengo para irme al campo, pero habiendo hecho todo el esfuerzo posible de mi parte, si yo hago todo el esfuerzo posible de mi parte y hasta el momento no tengo para irme al campo, estoy justificado, porque estoy luchando por hacer las cosas, pero todavía no me da el bolsillo. Pero al que sí le da el bolsillo y no hace nada por irse hacia una zona más rural, y encima utiliza la Biblia para contraatacar el consejo de Dios y utiliza el mismo espíritu de profecía para atacar a Elena de White, que no se queje si lo roban, lo matan, lo hieren, le roban las propiedades y todo, no se queje, que no se queje, porque la Biblia es clara y yo te saco la autoridad. ¿Y qué te dice clarito? ¿Por qué Dios no pone estorbo?
porque son los que rebeldes a la luz no conocieron sus caminos. ¿Saben lo que significa eso? Que tú sabes todo, pero no conoces. Y conocer a Dios no significa saber. En la Biblia, conocer a Dios significa obedecer, no saber. ¿Quieres que te lo muestre? Ya te muestro. Vamos a ver Primera de Juan. Vamos a ver Primera de Juan. Te voy a demostrar esto, porque hay gente que no entiende y vamos a profundizar. ¿Quieren que profundicemos? Ya me ha dado ganas de profundizar. ¿Eso están queriendo? ¿Están queriendo que profundicemos? Porque los veo con mucho calor y sueño y cansado. Entonces, si los veo con calor y sueño cansado, digo, entonces quieren que profundicemos. Bueno, vamos a ir a Primera de Juan. Vamos a profundizar un poquito. En Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 4, versículo 3 y 4, presten atención. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si sabemos todas las doctrinas bíblicas. Dice Dios, a mí qué me importa lo que tú sepas. A mí no me interesa lo que tú sepas. A mí me interesa que hagas. Que hagas. Que hagas. Ah, no, pero yo sé mucho. No, pero eso no es conocerme. Conocerme no es saber. Conocerme es guardar. Conocerme no es saber, conocerme es guardar, porque yo puedo saber mucha Biblia, ¿cómo sé yo soy muy bueno, voy a la iglesia. Hermanos, conocer a Dios no es ir a la iglesia, no es saber la Biblia, es hacer y guardar. Y noten Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, en esto sabemos, si guardamos, si sabemos sus mandamientos, no. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Entonces, volvamos a Job capítulo 24, quiero detenerme a profundizar acá. En Job capítulo 24, dice el versículo 12 y 13. De la ciudad gimen los hombres y claman las almas de los heridos de muerte. Saben que hay gente muy herida de muerte, y no es solamente por un cuchillo, hermanos, no es solamente por una pistola, no es solamente porque, ¿saben las almas que a mí me toca ministrar que están heridas de muerte? Porque aquí no está hablando del físico, sino del alma. Gente que tiene la vida destruida, gente que está mal. Porque en las ciudades donde hay la fornicación, la pornografía, la tentación, la sensualidad. Y yo no soy fanático, no vayan a creer que yo soy fanático. Yo disfruto de la vida, porque Dios me bendice para que yo sea feliz. Y el libro de Eclesiastés dice que nosotros tenemos que disfrutar de la vida. Disfrutar de la vida. No hay mejor bien para el hombre que coma, que beba y disfrute de toda la labor de su trabajo. Dios quiere que tú comas, bebas, disfrutes del fruto de tu trabajo, porque esa es tu parte debajo del sol. Eso es lo que Dios te ha concedido. Y los grupos disidentes fallan terriblemente en disfrutar de la vida, porque no disfrutan ni comiendo, ni bebiendo, ni gozando del bien de todo su trabajo. Dios quiere que tú seas feliz. Dios dice, tú trabajas, pues goza del bien de todo tu trabajo, porque esa es tu parte debajo del sol. ¿Se entiende o no se entiende? Los grupos disidentes son satánicos. Por eso dice el espíritu de profecía, que cuando Satanás ve que Dios está bendiciendo a su pueblo, introduce fanatismo por un lado o frío formalismo por el otro, a fin de ganarse una cosecha de almas. Y yo me estoy dedicando en esta noche a profundizar todo el libro de Proverbios, todo el libro de Eclesiastés, todo el libro de Cantares, todos los libros poéticos y todo el resto de la Biblia te habla de que tú tienes derecho a ser feliz por las bendiciones que Dios te da. Si tú le das a Dios el primer lugar, tienes que disfrutar del resto y ser feliz.
Y los grupos disidentes lo único que hacen es atacar a la iglesia y ellos viven vidas miserables. Y sobre todo los hombres que yo he conocido le hacen la vida miserable a su novia o a su esposa y a sus hijos. Y en secreto le privan a su esposa y a sus hijos de placeres que ellos se dan. El 100% del laico fanático que yo he conocido le destruyeron su vida a su novia o a su esposa y a sus hijos. No hay uno que yo pueda decir, bueno, pero más o menos le iba bien. No hay uno. Ellos hacen lo que quieren, pero le privan de los placeres al pueblo. Pero ellos se dan en secreto todos los placeres habidos y por haber. Volviendo, queridos hermanos, a Job capítulo 24, estamos profundizando y quiero que quede claro esto. Versículo 12. De la ciudad gimen los hombres y claman las almas de los heridos de muerte, mas Dios no puso estorbo. ¿Por qué? Ellos son los que rebeldes a la luz. ¿Qué luz? La luz de la Biblia y del espíritu de profecía. En el tiempo de Job era solamente la revelación oral. En el tiempo de Moisés era la Torá. En el tiempo de Cristo era todo el Antiguo Testamento, más los Salmos. Y en el tiempo nuestro, en el tiempo de la primera centuria, era el Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento. Pero en el tiempo nuestro ya no, hermanos. En el tiempo nuestro es toda la Biblia más el testimonio de Jesucristo. Y quiero darme el placer y el lujo de explayarme en esto, hermanos. En la iglesia se está menospreciando el testimonio de Jesucristo. Y los grupos disidentes, siendo tomados por Satanás y poseídos por el diablo, han despreciado el espíritu de profecía. Les pongo un ejemplo. Todo lo que el espíritu de profecía dice de que hay que ser equilibrado, ellos no lo entienden. Y yo reconozco que antes yo era así. Ustedes eran así. Y tú, hermanos que me escuchas, ¿recuerdas el tiempo ese cuando hace un tiempo atrás tú también eras así desequilibrado? Pero por la gracia de Dios, Dios nos está ayudando a crecer. Yo voy creciendo, voy mejorando, voy cambiando. Yo ya no soy el mismo que era hace un tiempo atrás. Dios me ha enseñado algo muy interesante. Y yo te lo quiero comentar. Dios me ha enseñado a amar no solamente a Cristo, sino también a mi prójimo. Y cuando hablo de mi prójimo, estoy hablando también de que Él me ha enseñado a amar a su iglesia. Yo antes pensaba que nosotros podemos decir la verdad de mala manera, pero de a poquito voy aprendiendo, gracias al amor de Cristo y al amor de mis hermanos, que tenemos que decir la verdad, pero no como la dicen ellos. Debemos ser firmes, debemos decir lo que es el pecado, debemos llamarle al pecado por su nombre, pero no como lo hacen los fanáticos que no disfrutan de la vida y viven amargados y amargan la vida de los demás. Hermanos, Dios nos está cambiando, Dios nos está ayudando a mejorar, nos está ayudando a salir de cómo nosotros habíamos empezado nuestra vida cristiana y estamos entendiendo cada vez más entendemos que la iglesia adventista del séptimo día es la verdadera iglesia de Dios y que tenemos que amarla. ¿Y qué me importa si no me quieren? ¿Qué me importa si no me dejan predicar? ¿Qué me importa si no me dejan subir al púlpito? ¿Qué me importa si no me dejan ser maestro de escuela sabática? Debo amar a mi pueblo, porque del 100% de la iglesia adventista, la mayoría nos abandonará e irá a englosar las filas de la oposición. Pero ese 30% que quedará, por ponerles un ejemplo redondeando, son aquellos por los cuales ahora debo amar a toda la iglesia, porque ellos son los que quedarán. Y si yo soy fiel, ellos estarán conmigo y yo con ellos y estaremos juntos. Pero yo no puedo agarrarle bronca a la iglesia adventista porque la mayoría sea mala, porque ya sabemos que esos se van, sino que debo amar a la iglesia para no dañar a los sinceros, a los que verdaderamente son trigo. Pero hermanos, los grupos disidentes,
por ponerles un ejemplo, están negando todo lo que la hermana Huay habla de la deidad, lo niegan. Cuando la hermana Huay habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo niegan. Cuando dice que hay 3 personas en el trío celestial, 3 personas en la deidad, 3 personalidades en la deidad, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, negaron el espíritu de profecía y apostataron del testimonio de Jesucristo y quedaron dominados por el diablo, hermanos, y ya se cegó su entendimiento hasta tal punto que cuando tú le presentas el tema de la deidad en 3 personas, no la deidad en 2, porque no existe deidad en 2 personas, existe la deidad en 3 personas. Ahora, con esto yo quiero decir que hay 3 tronos y que en un trono está sentado el Padre, en otro el Hijo y en otro tiene que obligadamente sentarse un Espíritu Santo. No, solamente hay 2 tronos, el del Padre y el del Hijo. Solamente 2 tronos, solamente 2 personas visibles. Pero lo mismo existe en 3, porque a la tercera persona de la deidad es un misterio que no ha sido revelado a los hombres. Por lo tanto, el hecho de que yo reciba una visión ahora y vea una luz, que es Dios Padre, y a su diestra a su Hijo, y que por lo menos vea vagamente a 2, lo mismo son 3. Y se terminó, punto. ¿Cómo es? No entiendo, pero la hermana Huay dice que son 3. Pero hay 2 tronos, en uno se sienta el Padre y en el otro el Hijo, y el trono del Espíritu Santo, y no es necesario, hermano, que haya un trono para el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermanos, es una persona misteriosa que después yo lo voy a enseñar cuando vuelva a retomar las clases de Trinidad. ¿Y qué Isaías creo que era cuando lo ve, no lo ve a los 3? Sí, pero no quiero hablar de eso. Pero no quiero hablar de eso. El trono, ¿verdad? Isaías ve a los 3 como uno. Pero ahí nomás dejamos eso. Porque es mucho merequetengue hablar, es un merengue familiar hablar de eso. Y muchos están creídos que yo no voy a volver al tema de divinidad, y sí voy a volver. El 2012 no va a ser el año de las profecías mayas, sino el año de la deidad, porque yo voy a volver al tema. Y van a ver cuando dé el tema de la deidad en 3 personas. Yo jamás hablé de eso, jamás. Y nunca quise sacar en mis clases de deidad todo lo que tengo para hablar de las 3 personas de la divinidad. Pero bueno, ese es otro tema. Nos hemos ido del tema, pero quería profundizar para que sepan. Volviendo al tema de Job, dice el versículo 3, ellos son los que rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Te aclara el versículo, nunca han caminado obedeciendo. ¿Qué luz tenemos hoy en día? La Biblia y el espíritu de profecía. La Biblia y el espíritu de profecía. ¿Y saben qué? Cuando hay hermanos que se quejan de que, porque en la ciudad me ha pasado tal calamidad, y yo he conocido hermanos que podrían irse a zonas más rurales y no lo hacen porque no les importa. Y bueno, entonces no se quejen, porque tú tienes para irte y no te vas. Dios entiende al que no tiene y no puede, pero no entiende al que sí puede, pero dice que no puede. Dios no entiende al que sí se puede ir, pero se justifica diciendo que no quiere o no puede. Miente que no puede. Miente que no puede. Entonces, ¿saben por qué Dios no los protege? Porque ellos son los que rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en su vereda. Punto, chao. No hay manera de contradecir esto. Pero sigamos leyendo, hermanos. Noten lo que pasa en las ciudades. Versiculito 14. A la luz se levanta el matador. ¿Qué pasa en la ciudad, hermanos? Porque el contexto sigue hablando de la ciudad. No es que ha pasado a otro tema, sigue hablando de lo mismo. A la luz se levanta el matador. Mata al pobre y al necesitado. Y encima, como si fuera poco, ¿cómo es de noche? Es como ladrón. Noten lo que sigue diciendo el versículo 15. El ojito del adúltero. El ojo del adúltero
está aguardando la noche, diciendo no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas miran las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz, porque la mañana es a todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Son inestables más que las superficies de las aguas, su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. Versículo 19, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, y el sepulcro a los pecadores. Olvidaráse de ellos el seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura, nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol serán los impíos quebrantados. Versículo 21, a la mujer estéril que no paría afligió, y a la viuda nunca hizo bien. Gente atorrante, gente sinvergüenza, gente impía, así se portan. Queridos hermanos, versículo 22, mas a los fuertes adolentó con su poder. ¿Qué pasa en el trabajo de ustedes? En vez de ayudar a los buenos, ¿a quiénes ayudan? A los malos. Noten lo que dice la Biblia, es clara. Yo te muestro con Biblia en mano lo que pasa en las ciudades. Mas a los fuertes adelantó con su poder, levantóse y no se da por segura la vida. Cada día que se levantan ellos, todos andamos con los nervios de punta, ¿o no? No se puede andar ni tranquilo en la calle. Se levantan ellos y la vida no es segura. Versículo 23, le dieron a crédito y se afirmó, sus ojos están sobre los caminos de ellos. Y noten lo que dice el versículo 24, fueron ensalzados por un poco, mas desaparecen, y son abatidos como cada cual, serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. En una palabra, para los impíos no habrá buen fin, pero tampoco habrá buen fin para el pícaro que se queda en la ciudad y dice, yo me quedo porque en realidad no me puedo ir. No, ellos también van a ser como cabezas de espigas cortadas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Ve que alguien me demuestre que lo que yo acabo de decir no es así. No se puede desmentir, hermano, es así, es así. Versículo 25. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? ¿Quién va a desmentir? Pregúntale al que tiene que salir todos los días a la calle si es así o no. El que tiene que sufrir. Yo hablo con hermanos de iglesia queridos que me cuentan, hermanos, el suplicio que a veces tienen que pasar en su trabajo porque los afligen, los oprimen, son sarcásticos con ellos, no valoran el trabajo que hacen. Pero a los impíos, a los sensuales, ellos están de 10. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, por qué hay que estudiar la Biblia y entender en profundidad todo lo que dice la palabra del Señor? Pero vuelvo al versículo 13, Job capítulo 24, versículo 13. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. Hoy en día son rebeldes a la Biblia y al espíritu de profecía. No, ¿qué me importa el sistema ProSalud? ¿Qué me importa la ida al campo? ¿Qué me importa dejar la carne? ¿Qué me importa dejar el vino? ¿Qué me importa dejar las bebidas alcohólicas? No, está bien el noviazgo en yugo desigual, está bien el casamiento en yugo desigual, está bien vivir como se me dé la gana. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Por eso de la ciudad gimen los hombres y claman las almas de los heridos de muerte. Pero escúchenme, yo sé que el pagano vive como si no existiera Dios,
Pero ¿y qué pasa de los adventistas, como me ha tocado vivir a mí aquí en Tucumán, que se burlan del espíritu de profecía? Hoy en día están pagando el precio de haberse burlado. No, está bien la fornicación, está bien el sexo premarital. Si ustedes se aman, está bien. ¿O no dicen así, hermanos? Está bien el aborto. Hay hermanos que dicen así. No, dice, en la Biblia no hay escala de grises. O algo está bien o está mal. Pero es una trampa satánica lo que dicen al decir no hay escala de grises. Porque yo te puedo demostrar con la misma regla que sí hay escala de grises. Si el aborto está bien en un caso, está bien en todos, dicen ellos. Y yo estuve renegando porque hay hermanos que me consultan. Hay hermanos que dicen, está bien el aborto. Está bien abortar. Por lo que se te dé la gana, está bien abortar y andan enseñando el aborto. Yo no estoy de acuerdo y me quiero apartar totalmente de esa clase de gente. No quiero tener nada que ver. No quiero contaminarme con ninguna de ese tipo de doctrinas. No quiero contaminarme. No tengo nada que ver con esa gente. Y yo próximamente voy a dar toda una serie con respecto al aborto. Tengo un estudio de profundización de 7 clases sobre el aborto. Hasta donde te muestro los diferentes métodos que hay del aborto. Y te muestro que está mal. Y con Biblia te lo voy a demostrar. Y aquí se utiliza también la misma teoría de decir que el cuerpo es tuyo y que vos tenés que tomar decisiones sobre tu cuerpo. Claro. Que te pertenece. Claro. No nos pertenecemos a nosotros. Claro. No nos pertenecemos a nosotros. Yo no puedo venir y hacer lo que quiera con mi cuerpo. Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Para ellos está bien el aborto. Yo te voy a mostrar que está mal. ¿Sí? Bueno. Y con respecto a los casos extremos, porque también hay casos extremos, también lo vamos a analizar. Pero hay gente que anda enseñando eso y contradice todo lo que dice el espíritu de profecía, hermanos. Entonces, esta clase número 23, hermanos, el estudio se llama El tiempo de angustia previo a las catástrofes. Y vemos que a la ira de las naciones le siguen las catástrofes. ¿Y por qué le siguen las catástrofes? Por la corrupción que hay en las ciudades. ¿Por qué vienen las catástrofes? Porque Dios está comenzando a castigar las ciudades por el gemido de los hombres que hay en las ciudades. ¿Quieres que te muestre por qué las ciudades son trastornadas? Hay gente que no sabe porque no maneja estos temas. Porque no maneja Biblia, hermanos. No manejan Biblia y no saben por qué las ciudades son trastornadas. Yo te voy a mostrar por qué son trastornadas las ciudades. Proverbios capítulo 10, Proverbios capítulo 11. Vamos rapidito, hermanos, a Proverbios capítulo 11. En Proverbios, capítulo 11, estamos un poco cansados, hermanos, disculpen nuestros hermanos oyentes y televidentes, pero estamos cansados, estamos haciendo lo posible por mostrar todo el fundamento bíblico. Yo te voy a mostrar por qué es trastornada una ciudad. En Proverbios, capítulo 11, versículo 10 y 11, dice lo siguiente. En el bien de los justos, la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, hay fiestas. Nadie puede negar esto, hermanos. Aunque sea secretamente, pero uno se alegra cuando el mal ha sido erradicado, porque ya cesa el sufrimiento de la humanidad, o cesa el sufrimiento de los grupos sociales. Pero ahora bien, hermanos, el versículo 11. Y ahora noten, por la bendición de los rectos, la ciudad, y está hablando de una ciudad, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos, ella será trastornada. Dice que por la boca de los impíos, y esto es muy profundo, vamos a tratar de explicar, por la boca de los impíos ella será trastornada. Una ciudad
puede llegar a ser trastornada por la boca de los impíos, o sea, por lo que dicen los hombres, y como consecuencia de lo que dicen mueven las masas sociales, en lo político y en lo social, en la chismografía, en la crítica, en la calumnia, en lo que decretan con sus bocas y terminan siendo escrito en sus leyes, en los cuerpos legislativos. Por la boca de los impíos, lo que hablan y lo que tratan en los concilios, y después también lo terminan transcribiendo en leyes, después una ciudad termina siendo trastornada. Pero trastornada, ¿por qué? Porque esa ciudad termina cosechando el fruto de sus propios caminos, pero también es trastornada porque Dios la comienza a castigar. Pero de que va a ser trastornada, va a ser trastornada. ¿Y la ciudad de Tucumán? No, Tucumán no. No, Tucumán también. Y va a ser trastornada porque va a comer del fruto de sus caminos, pero también va a ser trastornada porque Dios va a comenzar el ministerio de su ira después de un cierto momento. Yo no sabía por qué una ciudad es trastornada. Bueno, ahora ya lo sabes. La Biblia te explica todo. Nadie puede decir, yo no sé por qué nuestra ciudad está tan trastornada. Si la Biblia te explica todo. Yo quiero, hermanos, leer Joya de los Testimonios, tomo 2. Por ejemplo, hermanos, en Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 63 y 64. En Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 63 y 64, dice así, hermanos, y esto ya lo conocen ustedes, ya lo conocen a ustedes a esto, pero nunca se tienen que olvidar de lo que yo les estoy explicando, porque a pesar de que lo conocen, se han olvidado. Yo sé que ustedes se han olvidado, y se les pasó y se les fue, y por no acordarnos de esto, no entendemos lo que está pasando. Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 63 y 64. Con infalible exactitud, el Ser Infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones. Mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. Comienza el ministerio de su ira. La cuenta se cierra, cesa la paciencia divina, entonces ya no intercede la misericordia en su favor. Al profeta, mientras miraba a través de las edades, se le presentó este tiempo en visión. Las naciones de esta época han recibido misericordias sin precedentes. Les han sido dadas las bendiciones más selectas del cielo. Pero el orgullo intensificado, noten, el orgullo intensificado, la codicia, la idolatría, el desprecio de Dios y la vil ingratitud son cosas anotadas contra ellas. Están cerrando rápidamente su cuenta con Dios. Pero lo que me hace temblar, aquí hay algo que le hacía temblar a la hermana White. Pero lo que me hace temblar es el hecho de que aquellos que han tenido la mayor luz y los mayores privilegios han sido contaminados por la iniquidad prevaleciente. Bajo la influencia de los injustos que los rodean, muchos, aún de entre los que profesan la verdad, se han enfriado y son arrastrados por la fuerte corriente del mal. Eso es lo que tú estás viendo en la iglesia. Eso es lo que tú ves en la iglesia y que te asombra.
Aquí está la foto de ellos. El desprecio universal en que se tiene la verdadera piedad y la santidad induce a los que no se relacionan estrechamente con Dios a perder la reverencia a su ley. ¿Cómo? No entendí. No entendí bien. A ver, repito. El desprecio universal en que se tiene la verdadera piedad y santidad induce a los que no se relacionan estrechamente con Dios a perder la reverencia a su ley. Yo por ahí hablaba con muchos hermanos, y hasta yo mismo dije, llega un momento en que uno se pregunta, ¿y no será que yo estoy siendo fanático? Todos se dan la gran vida pecaminosa, y después me dicen, no, vos estás haciendo bien. ¿O acaso María José no se ha preguntado nunca, y yo trato de hacer las cosas bien y tengo tanta oposición? ¿No se ha preguntado eso? Una vez hablando con Inés sobre un cierto caso X, le digo, bueno, pero vos hiciste las cosas bien. Y tristemente ella me dijo, ¿y de qué me sirvió? Pero después nosotros recapitulando, decimos, no, pero no nos tenemos que dejar contaminar y seducir, porque noten lo que dice acá. El desprecio universal en que se tiene la verdadera piedad y santidad induce a los que no se relacionan estrechamente con Dios a perder la reverencia a su ley. Pequemos. Total, todo el mundo lo hace. ¿Para qué me voy a guardar yo si todo el mundo vive en pecado, hasta los mismos hermanos de iglesia? Al final, hasta los hermanos de iglesia gozan del pecado y yo soy el único que me privo. Llegamos a pensar erróneamente así. Todos se dan el lujo de gozar del pecado y yo no. ¿Y por qué yo solito no? No debemos dejarnos contagiar. Queridos hermanos, déjenme que les lea de nuevo la cita porque no les ha entrado en su cabecita lo que yo acabo de leer. Vuelvo a leer. El desprecio universal en que se tiene la verdadera piedad y santidad induce a los que no se relacionan estrechamente con Dios a perder la reverencia a su ley. Hoy me comentaba María José y me dice, hoy me levanté temprano, oré mucho, estudié la Biblia y me fue re bien hoy, pero todo el mundo se me puso en contra. Qué paradoja, ¿no? Hoy me fue bien, pero pareciera que todo el mundo estaba en contra mía. La semana pasada yo hablaba con Inés y me dice, me levanté a la mañana, estudié la Biblia, oré, estaba maravillosa y celestial, me había levantado con la mejor gana de hacer las cosas, tuve una comunión con Dios y me fue bien y todo lo hice bien, pero parecía que todos en mi familia estaban en contra mía. ¿Saben por qué pasa eso? Porque están teniendo una correcta comunión con Dios. Pero noten lo que dice acá. El desprecio universal en que se tiene la verdadera piedad y santidad induce a los que no se relacionan estrechamente con Dios a perder la reverencia a su ley. Pero ustedes estaban relacionando bien con Dios y Satanás no pudo apartarlos de la ley. Pero a los debiluchos que intentan tener una comunión mediocre con Dios, a ellos sí, Satanás dice, este es un mediocre, está intentando tener una comunión con Dios, en cuanto intente relacionarse con Dios, le doy un sácate, y como es debilucho, le va a dar miedo, y se va a apartar, se enfría en el acto. Pero cuando tú estudies la Biblia y ores, te va a ir bien durante el día, y vas a ser bendecida. ¿Bajo qué condición? Que ten presente que en ese día todo el mundo va a estar en contra tuya, pero te va a ir bien. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero el mundo es lógicamente que está en contra de los que siguen verdaderamente a Dios.
Así que nada de apabullarse porque se te oponga el mundo. El mundo es deber del mundo oponerse a ti, para eso el diablo le paga. El diablo le paga un sueldo al mundo para que se oponga a ti. El diablo dice, todo su poder, todos los reinos del mundo y su gloria a mí me han sido entregados y a quien quiero yo le doy. ¿No ha dicho así el diablo? ¿Y acaso el diablo no honra a aquellos que hacen la voluntad del diablo y no les da prosperidad temporal? Pero que eso no te apabulle. Sigue teniendo una correcta comunión con Dios. Porque al debilucho el diablo lo ataca y dice, yo lo conozco a este. Yo sé que en cuanto intente orar yo le voy a dar un sácate y como tiene miedo se va a apartar. Pero tú debes perseverar en tu comunión con Dios. Ahora noten lo que sigue diciendo. Si estuviesen siguiendo la luz y obedeciendo de todo corazón a la verdad, esta santa ley les parecería aún más preciosa cuanto tanto se la desprecia y desecha. A medida que la falta de respeto por la ley de Dios se vuelve más manifiesta, se hace más distinta la raya de demarcación entre sus observadores y el mundo. El amor hacia los preceptos divinos aumenta en una clase de personas en la medida en que en la otra clase aumenta el desprecio hacia ellos. ¿Se entiende, hermanos? Dice así, hermanos, la crisis se está acercando rápidamente. Y a mí no me creían cuando yo enseñaba eso. Incluso se está dando vuelta la tortilla. Hay muchos hermanos acá en Tucumán que antes creían que venía primero la lluvia tardía y después la ley dominical, y ahora se han dado cuenta que no. Aquí dice que lo que viene primero es la crisis, no la lluvia tardía. ¿Qué viene primero? La crisis, no la lluvia tardía. La crisis se está acercando rápidamente. Hay hermanos que ya, gracias a Dios, están cambiando su postura. Están creyendo que viene primero la crisis, primero la ley dominical, después el reavivamiento de la reforma y después la lluvia tardía. La crisis se está acercando rápidamente. Las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Aunque le repugna castigar, castigará sin embargo, y lo hará prestamente. Los que andan en la luz verán señales de un peligro inminente. Yo, por ejemplo, acá tengo mi equipo de colaboradores, que a veces yo los veo que están en aflicción. Y cuando yo veo mi equipo de colaboradores que están en aflicción es porque los veo en la oficina trabajando. Una humilde oficina que tenemos nosotros, donde los veo trabajando y los veo a veces con dolor y aflicción, porque acaban de ver en su estudio por internet noticias que hacen temblar a los que son estudiosos, porque se ven que el movimiento dominical avanza a pasos agigantados. Pero a otros ni les mueve un pelo porque ni saben, ni entienden, ni les importa. Pero aquí dice, ¿quiénes son los que van a ver un peligro inminente? Los que andan en la luz. En cambio, el que no anda en la luz, sus ojos divagan hasta el extremo de la tierra y parece un tonto como mira las cosas. Y así está en la iglesia como un necio. Y sus ojos divagan en la iglesia. Divagan. Pero noten lo que dice acá. Aquí dice lo contrario. Los que andan en la luz verán señales de un peligro inminente. ¿Qué peligro? La ley dominical. Pero no han de permanecer sentados en tranquila y despreocupada espera de la ruina, consolándose con la creencia de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la visitación. Lejos de ello, deben comprender que es su deber trabajar diligentemente para salvar a otros, esperando en Dios con fe vigorosa para obtener ayuda. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16.
El verdadero cristiano trabaja diligentemente por las almas, pero por las almas que quieren saber la verdad, no por las almas que te quieren agarrar de amuleto para que a ellos les vaya bien. ¿Se entendió o no? ¿Vos qué dices que en Chaco tienen la ley dominical? En Chaco y en otras partes ya tienen leyes dominicales. En Chile, Croacia, partes de Brasil y en 49 estados de Estados Unidos, casi en todas partes del mundo está allá. Por eso es que debemos trabajar por la gente que quiere aprender, no por la gente que no quiere, sino que simplemente quiere ser de un amuleto. Que venga Inés para que me vaya bien, o que venga Mimi para que me vaya bien, o que venga Pilar para que... No, ahí no hay que ir. ¿Se entendió? Hay que ir a la gente que quiere obedecer. Porque el que quiere agarrar la Biblia por un amuleto, el que quiere agarrar, ¿cómo puedo decirle? La ida, o sea, cuidado con ir a la iglesia por un amuleto. Es decir, el que intenta ir a la iglesia para que le vaya bien, no te va a ir bien. Te va a ir bien cuando tú obedezcas la ley de Dios por su gracia. Aquí Dios no te va a bendecir por obras, porque vaya un grupo a estudiar a tu casa. No, eso no bendice Dios. Dios te va a bendecir cuando guardes la ley, incluyendo el sábado. Si no guardas el sábado, así vayan todos, así vaya yo a dar conferencia, vayan ustedes. Hasta que no haya obediencia por gracia, no va a haber bendición. Entonces, hermanos, debemos trabajar por la gente que quiere aprender. Ustedes no son amuletos de nadie. Y yo podría contarles casos donde hace unos meses atrás, querían que yo vaya a dar estudios bíblicos porque piensan de esa manera que van a ser bendecidos. No, hermanos. Amuleto no, eso es catolicismo, eso es brujería. Y ahí donde dice la gente que espera que Dios los salve de la crisis, no son esos los que esperan que va a salir la ayuda. Es el otro grupo. Salvar de la ley dominical. Bueno, aquí está el otro grupo que dice, bueno, ya sé que viene la ley dominical, y bueno, lo importante es, ese otro grupo, hermanos, que me saca canas verdes y blancas y de todo tipo, porque dice, bueno, total, cuando venga la ley dominical, nos vamos a reavivar y reformar. No, se va a reavivar y reformar el que ahora ya recibió la lluvia temprana y se produjo una transformación del carácter ahora. Entonces ya está listo para que cuando salga la ley dominical, él pase al reavivamiento y la reforma. Pero no se me entiende lo que yo quiero predicar. Y noten lo que dice acá, hermanos. Dice así, hermanos. Pero no han de permanecer sentaditos en tranquila y despreocupada espera. ¿Cómo? En tranquila y despreocupada espera. ¿Cómo son esos que tú conoces? Que tú sabes a quiénes me estoy refiriendo. Así son. Permanecen sentados en tranquila y despreocupada espera. ¿No se dan cuenta cómo leen? Yo voy a esperar tranquilo y en despreocupada espera de la ruina, consolándose con la creencia de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la visitación. No, Señor. Lejos de ello, deben comprender que es su deber trabajar diligentemente para salvar a otros, esperando en Dios con fe vigorosa para obtener ayuda. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. La levadura de la piedad no ha perdido todo su poder. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, ¿qué hay en la iglesia? Peligro y depresión. Yo hablo con muchos hermanos que van a la iglesia y me dicen, me aburrí en la iglesia, me dormí en la iglesia. Es un suplicio ir a sentarme a escuchar porque predican algo que yo ya sé y encima lo predican de manera muerta. Entonces aquí está, anoten. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia,
el pequeño grupo que se mantiene en la luz. Te hago una pregunta, hermanos. ¿Toda la iglesia adventista del séptimo día se mantiene en la luz? No. ¿Quién se mantiene en la luz? Un pequeño grupo que está adentro de la iglesia adventista, no afuera de la iglesia adventista. O sea que los grupos disidentes murieron con esta cita. Claro que en la iglesia adventista hay apostasía, pero en la iglesia adventista no hay Babilonia. Hay apostasía en la iglesia, pero no toda la iglesia está en apostasía, porque es precisamente en el seno de la iglesia donde el pequeño grupo logrará absorber o asimilar lo que es el reavivamiento y la reforma. ¿Se va entendiendo, hermanos? Ahora noten lo que dice. El pequeño grupo que se mantiene en la luz a ver si podemos entender lo que yo voy a leer. El pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra. Si tú perteneces a ese pequeño grupo, tú ahora tienes que estar suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra. Si tú no estás suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra, no perteneces a ese grupo. Estás perdido, no perteneces, no entras, no estás encuadrado en ese grupo. ¿Quiere que te la haga más difícil? Porque hay gente que dice así: ay, sí, yo sufro por lo que veo afuera, pero apañan el pecado adentro de la iglesia. Y noten lo que te voy a leer ahora. Pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia. De la iglesia. De la iglesia. Porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Ah, porque sí, tú puedes ser muy santito. Ay, me duele lo que pasa en el mundo. Pero tú vas a la iglesia y te quedas calladito cuando ves las abominaciones que hacen adentro. Entonces estás perdido. El verdadero creyente clama por las abominaciones de afuera y por las abominaciones de adentro de la iglesia. Clama por las dos. O sea que si tú ves la herejía adentro de la iglesia y no suspiras ni clamas por ello, estás perdido. No te hagas ilusiones de que vas a contar entre los salvados. Vuelvo a repetir. El pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra. Pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Y yo también, hermanos, yo puedo estar obrando a la manera del mundo en un montón de cosas. Yo puedo estar obrando a la manera del mundo. Entonces te pido oración, hermano, por mí, para que la luz entre completamente en mi corazón y yo pueda ir amoldando mi vida más y más. ¿O tú crees que yo soy perfecto? Si yo fuese perfecto, hermanos, ya me hubiera trasladado como Enoc. Ya Dios me hubiera llevado. Y no necesariamente en la primera resurrección, ni en la resurrección especial. No, ya nomás. Se ve que no soy puro, por lo tanto tienes que orar por mí, yo tengo que orar por ti. Tenemos que ayudarnos mutuamente, de a poquito, a ir dejando las cosas del mundo, pero orar por los hermanos que están adentro de la iglesia, porque obran a la manera del mundo. Yo pensaba que yo tenía que afligirme porque en la esquina 2 hermanos tomaron ahora en Navidad y se emborracharon y pelearon. No, eso dice Dios. Sí, está bien, pero sus oraciones ascienden más especialmente por las abominaciones que hay adentro de la iglesia. Porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Queridos hermanos, ¿se dan cuenta por qué la verdad es tremenda? ¿Y por qué no nos salvamos ninguno? La reprensión es para todos nosotros, no nos salvamos nadie. La reprensión bíblica es para mí.
para mí primeramente, después para ti y para todo el mundo. Aquí nadie se salva, todos somos reprendidos. Yo tengo que cambiar. Hermano, tú que me estás escuchando, yo quiero cambiar. Ayudémonos mutuamente a cambiar. No es que yo soy perfecto y tú no sirves. No. Yo también tengo defectos. Ayúdame a cambiar. Yo te ayudo también. Nos ayudemos mutuamente. Edifiquémonos mutuamente. No serán vanas las oraciones de estos pocos fieles. Pocos fieles. Pocos fieles. Etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes, hermanos, es tremendo lo que dice acá. Estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo las palabras de vida, han reprendido, han aconsejado y suplicado. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido y han humillado su corazón delante de Él. Pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel, aunque muchos ¿Qué acabo de leer? ¿Cómo, por favor? Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido y han humillado su corazón delante de Él. Pero anoten lo que dice. Pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel, aunque muchos perseveraban en las formas de la religión, faltaban el poder y la presencia de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Lloran delante de Dios. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué será que lloran? ¿Por qué será que lloran, hermanos? Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño casi de toda clase. ¿No te ha pasado a ti, hermano? ¿No te ha pasado que tú ibas a la iglesia y estabas en un ministerio o estabas en un cargo y veías engaños de toda clase? Si no te ha pasado, te la vuelvo a leer a la cita para que reflexiones. Se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. ¿No te ha pasado que vas a la iglesia y ves en la iglesia orgullo, avaricia, egoísmo y engaño? No dice un poquito, sino de casi toda clase. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado. Mientras triunfan los siervos de Satanás, Dios queda deshonrado y la verdad anulada. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, esos que están cometiendo los otros, se quedarán sin el sello de Dios. ¿Se va entendiendo, hermanos? Es tremendo realmente lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es realmente impresionante lo que hemos podido ver acá. Yo voy a dejar acá el estudio porque realmente estamos cansados
se ha hecho muy largo el estudio, pero yo voy a continuar en la próxima clase. Quiero retomar esto que he explicado hoy. Pero ahora, hermanos, en este tiempo del fin, ya estamos viviendo el tiempo de las catástrofes. Y cuando venga la clase 24, que próximamente la voy a dar, posiblemente la demos el lunes, quiero aclarar más el tema de las catástrofes. Y te voy a mostrar cómo en el tiempo del fin Dios aborrecerá las ciudades. Dios aborrecerá las ciudades. Y te voy a mostrar por qué Dios aborrecerá a las ciudades. De manera que, queridos hermanos, sigamos estudiando la palabra de Dios y no nos dejemos apartar por las vanas filosofías de los hombres. Y entendamos, hermanos, el correcto orden cronológico de las profecías y cómo cada cosa va en su punto y cómo su orden cronológico debe ser respetado, hermanos. Queremos estar en el pequeño grupo que se mantiene en la luz, llora y gime y suplica por las abominaciones de afuera y de adentro. Si no, me quedaré sin el sello de Dios. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 65, dice: aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. Estamos llamados como centinelas de Dios, como ministros de Dios, como soldados del Evangelio, a mostrarle al mundo y a instruir a la iglesia por lo que verdaderamente está pasando. Y a no burlarnos, hermanos, a no burlarnos de lo que dice el testimonio de Jesucristo. Yo te cuento un testimonio. Todos los que se burlan del testimonio de Jesucristo están cosechando las consecuencias hoy en día. Hasta el punto, por ejemplo, de predicar el aborto, enseñarlo y hasta inducir a gente a que haga abortos. En fin, cada loco con su tema, pero yo me aferro a la verdad presente. En la próxima clase, la clase 24, yo voy a entrar más de lleno al tema, hermanos, de las catástrofes. Tengo mucho para leer, he dejado el estudio justo en la mitad, porque quería detenerme a hablar de un montón de cosas, porque hubo una vez un pastor que dijo: no, Dios no castiga con catástrofes acá en la tierra. Así dijo un pastor, y yo te voy a mostrar con Biblia y espíritu de profecía que Dios sí castiga, hermanos. Es que todo el mundo quiere creer que Dios no castiga porque es muy lindo. Claro, pero vamos a ver con Biblia y con espíritu de profecía que Dios sí castiga. Y yo te ruego, hermano, que me escuchas, mientras dure el espíritu dentro de mí, en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. No te dejes apartar de la Biblia. Yo hoy te mostré Biblia, te mostré espíritu de profecía, te mostré escrito está. Tratemos de mejorar nuestra comunión con Dios, nuestro tiempo de oración, tenemos que mejorarlo. Sobre todo para que la providencia de Él nos guíe a hacer un trabajo útil y que dé fruto, hermanos. Empecemos pidiendo el Espíritu Santo. Que nuestra comunión con Dios no sea una comunión mediocre, sino una comunión fuerte con Dios. Mucha oración, mucho estudio de la Biblia, mucha testificación. El que ora mucho, el que estudia mucho la Biblia y el que testifica mucho, queda habilitado para poder obedecer y servir a Dios correctamente. ¿Quieres tener gracia para obedecer y servir a Dios? Ora, estudia la Biblia y testifica de Cristo. Eso te habilita para saber cómo tienes que obedecer y servir. ¿Saben por qué hay gente que no sabe cómo obedecer y servir a Dios? Porque no tiene el trípode de la vida cristiana. Oración, estudio de la Biblia y testificación. A través de esos medios
recibo la gracia que me habilita para poder servir a Dios. Que esta noche, hermanos, de sábado, podamos comenzar a fortalecer nuestra comunión con Dios, porque ya estoy viendo, hermanos, que nuestras familias se pierden. Entonces tenemos que tratar de buscar a Dios para que Dios toque el corazón de esas personas y se puedan salvar. Y no nos burlemos del espíritu de profecía como muchos hermanos se están burlando. Y terminan cosechando su propia conducta, porque Dios dice clarito, hermanos, yo honraré a los que me honran, pero los que me menosprecian serán tenidos en poco. Dice así, serán tenidos en poco. Y yo veo que toda esa gente que se ha burlado del testimonio de Jesucristo, andan pateando piedras, son tenidos en poco y son de fama de que nunca logran nada en la obra de Dios. ¿Saben por qué? Porque se cumple la palabra: los que me menosprecian serán tenidos en poco. Entonces, queridos hermanos, que el amor de Cristo sea verdaderamente derramado en nuestros corazones, para que sin pisotear la verdad podamos predicarla correctamente y en forma equilibrada. ¿Qué les parece si para terminar, hermanos, hacemos una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos por favor que perdones nuestros pecados y que nos libres, Padre, de las personas que están menospreciando lo que dice la Biblia, o sobre todo que están menospreciando el espíritu de profecía, diciendo, Señor, que la viejita se equivocó, que la viejita se pifió, que no hay que hacerle caso, que hay que tener cuidado con ella. Líbranos, Padre, de esas personas, porque han hecho mucho daño a la iglesia adventista. Por favor, guárdanos del mal, guárdanos de las herejías, te lo pido por favor. Y todo esto te lo dejo en tus manos, pidiéndote que nos limpies de pecado, en el poderoso y eficiente nombre de nuestro glorioso Señor